Hermanos, esta noche vamos a poner la presentación del tema que traemos, porque estamos desarrollando una serie y hemos hablado sobre la salvación. Parece que pues es obvio para todos que sabemos de lo que trata la salvación, pero esta serie la estoy desarrollando porque siempre en toda la historia, siempre hay gente que no cree que la salvación sea así como dice la Biblia. Y confunden textos bíblicos y de eso se han formado falsas sectas, herejías, y hoy no es la excepción, ¿verdad? Siempre hay grupos que están atacando la doctrina de la salvación por fe, la salvación por gracia. ¿Y por qué, hermanos? Nosotros sabemos que el diablo siempre trabaja, ¿verdad? Y su labor es engañar, confundir, para que la gente se pierda simplemente. Ahora, vamos entonces a ver la salvación en los evangelios. Hablamos de la salvación antes de la ley. El último tema que vimos es la salvación durante la ley. Aparentemente durante la ley la salvación era por obras, ¿verdad? Sin embargo, nos dimos cuenta que aún bajo la ley la salvación no se puede alcanzar por obras. Tenía que ser a través de un perdón, de una expiación, de un pago por los pecados. Hay que guardar la ley como obediencia, pero el guardar la ley no salva a nadie. Tiene que haber un cordero que muera, que haga expiación por los pecados, a menos que alguien jamás hubiera pecado, entonces se salva por la ley. Pero como ese no es el caso de ninguna persona, entonces no se puede salvar el hombre por la ley. Veamos en los evangelios qué está sucediendo. Y vamos a ver los primeros evangelios, los que se llaman los evangelios sinópticos, así se les llama. Sinópticos se refiere a que los tres evangelios ven juntos. Esto, sinopsis, quiere decir ver juntos. Y ustedes pueden ver que Mateo, Marcos y Lucas se parecen. Cuentan casi las mismas historias, con uno que otro detalle diferente, complementario. Diferente es el Evangelio de Juan, donde cuenta otras historias, pero algunas sí también son en común con los evangelios sinópticos. ¿Qué dicen los evangelios sinópticos? Y los cito, hermanos, porque algunos pretenden, porque herejes siempre hay y se agarran de lo que sea, pretenden que los evangelios, que solo el Evangelio de Juan habla de la salvación por gracia, por medio de la fe, pero que los otros evangelios no hablan de la salvación por gracia, sino por la ley. Y se enfocan específicamente en ciertos pasajes. Uno de ellos es Mateo 5:17, está dentro de los sinópticos, que dice: no he venido a abrogar la ley ni los profetas. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de esta ley se va a frustrar. Entonces dice, es terminante. Los evangelios sinópticos, Mateo habla de que la ley sigue vigente y que la salvación es por medio de la ley. Ahora, a este versículo le voy a dedicar como dos mensajes más allá. Lo vamos a ver detenidamente. ¿A qué se refiere? Si la ley ya terminó o no ha terminado. Pero como ese es un tema un tanto largo, que lo vamos a ver en dos mensajes porque hay mucho que hablar sobre eso, concentrémonos. De antemano les digo, es una posición equivocada tomar ese versículo de esa forma, o sea, sacarlo del contexto de todo el Nuevo Testamento, porque eso es sacar ese versículo de todo el mensaje de la Biblia, aislarlo y centrarse solo en él, de forma tajante. Vamos a ver que sí, la ley cambia, y Jesús de hecho la cambió, y Jesús de hecho no guardó ni la jota, ni, bueno, quizás me pueden malentender porque yo quiero mostrárselos en la Biblia cómo en ocasiones Jesús hizo a un lado mandamientos de la ley, los hizo a un lado y les dio otro giro, les dio otro enfoque. Entonces sí, la ley fue cumplida con una mejor ley, digamos,
se estableció sobre la ley de Moisés. Ahora estamos en una mejor ley, ya no en la ley de Moisés, pero eso va a ser otro tema. Concentrémonos en las siguientes cosas. Hay pasajes en los evangelios sinópticos que parecen decir que la salvación es por obra, parecen, porque también vamos a dedicar un mensaje a hablar de esos pasajes que utilizan algunos supuestamente como base de apoyo para decir que la salvación es por obras. Hay algunos pasajes en los evangelios en esto, pero todo consiste en una simple cosa que quiero mostrarles a través de algunos esquemas acá. Ese mal entendimiento de esos pasajes tiene que ver con una cosa que quiero mostrarles a través de estos esquemas. Veamos el primer esquema. Este es salvación por obras. Obras igual a salvación. ¿Cómo te salvas? Haciendo buenas obras. Al hacer buenas obras vas ganando méritos, y si tienes suficientes méritos te salvas. Lo ilustran con que hay una balanza, y si las obras buenas pesan más que las malas, entonces te salvas. Típico catolicismo. Así se gana la salvación, por suficientes méritos. Si haces buenas obras y no llegas a suficientes méritos, sino que llegas a una franja gris regular, purgatorio. Claro, todo esto está fuera de la Biblia. La Biblia no habla de ningún purgatorio ni lo que se parezca, ¿verdad? Entonces este es típico catolicismo. Obras igual salvación. Viene esta posición, y esto lo adopta la Iglesia Adventista. Estudian el Nuevo Testamento y dicen: no, la salvación es por fe, pero no solo por fe, también es por obras. Entonces todavía se aferran a la ley de Moisés, pero también al Nuevo Testamento. Entonces hacen una mezcolanza. Entonces dice: fe más obras igual salvación. Ahora, si nosotros observamos bien, dejémonos de cosas. Al final la salvación se termina siendo por obras, aunque digan que es por fe. Las obras son las que van a pesar más que la fe. Y pues en el Nuevo Testamento dice: si es por gracia, no es por obras. Y si es por obras, no es por gracia. O es por una o es por otra. No puede haber una mezcla. Porque vaya, alguien puede decir: yo tengo fe. Está bueno que tenga fe, pero no solo la fe te va a salvar, sino que también las obras. Bueno, entonces, ¿cómo quedamos? ¿Es por fe o es por obras? No, es por las dos cosas. Entonces la fe no me salva. No, solo te salva un pedazo. Entonces el factor determinante al final llega a ser las obras. Es salvación por obras disfrazado. Y hay otro, les va a parecer extraño, pero ese es otro esquema. Obras, o sea, buenas obras, es igual a no se sabe. O sea, que aunque hagas las buenas obras, al final de todos modos no se sabe si te vas a salvar. Quien tiene esta posición es el Islam. Los musulmanes dicen: puedes hacer todas las buenas obras, pero Alá en el último momento, sin saber por qué y sin darte cuenta de nada, te puede decir: sí, pero de todos modos no te vas a salvar. Y puede haber alguien que sea malo y en el último momento a Alá le simpatizó y lo salva. Entonces no se sabe. Y ellos son así. Si les preguntas, y ellos te dicen que ellos están haciendo buenas obras, pero al final solo Alá sabe. O sea, aunque te lo haya ganado, de todos modos no se sabe. Es otra posición. Ahora, salvación por obras o por fe. Ya lo dije. Si es por fe, no es por obras. Y si es por obras, no es por fe. Porque al final, si mezclamos la fe con las obras, al final las obras son las que definen. O sea, tiene que ser por una o por otra.
o por gracia o por méritos. Pero no puede haber las dos cosas unidas. Bueno, la misericordia de Dios, pero también yo me lo gano. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque si es la pura gracia, la bondad inmerecida por Dios, y ahí estás poniendo que tú te lo tienes que merecer, eso está contradiciendo. Es como esto, como que, supongamos que me dice alguien, hermano, le voy a regalar esta camisa. Ok, hermano. Vaya, solo me tiene que dar $1 por la camisa. Una camisa, a ver, digamos que vale $30. Pero usted solo $1 me tiene que dar. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Es regalo o no es regalo esa camisa? ¿Cómo podría llamársele a eso? ¿Opiniones? ¿Cómo? Es una venta. Mejor definido, es una ganga. ¿Pero es un regalo? No es un regalo. He pagado un precio baratito, pero he pagado. Entonces, o es por gracia, o hay algún pago, o es por méritos. O sea, pero no puedo decir que algo que yo tengo que poner algo es gracia. No, yo me lo he merecido, aunque sea con poquito, pero yo me lo estoy ganando. Gracia es gracia. Es algo que no te lo mereces ni en un 1%. Se te ha dado así. Y la salvación es por gracia. Por increíble que parezca a algunos, así es. Ahora, en nuestro caso, ¿cómo contemplamos esto, hermanos? La fe te lleva a la salvación. Y esta fe salvadora produce obras. La fe es la causa de la salvación, pero las obras son el efecto. Entonces hay pasajes en la Biblia que hablan de las obras, pero no te están poniendo las obras como la causa de la salvación, sino como la evidencia. Un ejemplo de esto es Santiago, donde dice que la fe que no tiene obras está muerta. La fe que no tiene obras está muerta. O sea, quiere decir que la fe produce obras. La fe produce obras. Y si no las produce, es que esa fe no existe. Entonces, cuando habla, muéstrame tu fe por tus obras, muéstrame, dame evidencia. No está diciendo ese pasaje que las obras son la causa de la salvación, sino son la evidencia de la salvación. Como ese pasaje hay otros. Un pasaje en Juan capítulo 5, donde dice que los justos, los que hicieron lo bueno, resucitarán a vida eterna. Y los que hicieron lo malo van a condenación. Pero ahí no te está diciendo que se salvaron por las buenas obras, sino que los que hacían buenas obras se salvaron. O sea, era la evidencia de que ya eran salvos. Mostraban que ellos tenían una fe salvadora. Porque en el mismo contexto, en Juan capítulo 5, habla de que la salvación es por fe, por creer. Pero bueno, habiendo hablado de esto, veamos qué dice Jesús en los evangelios sinópticos acerca de la salvación. En muchas ocasiones Él dijo esto, cuando sanó a ciertas personas. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha, ¿qué? Salvado. Salvado. No dice sanado. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. Otro. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. No sanado. Claro, los había sanado. Pero ¿por qué Jesús se dirigió a la salvación? Tu fe te ha salvado. Ahora, pueden venir personas que digan, no, pero es que salvado quiere decir sanado. De Jesús, ahí se ve en el contexto que se estaba refiriendo a que los sanó, no que le salvó el alma del infierno, sino que los sanó físicamente. Bien, veamos esto con detenimiento. Veamos las palabras en griego.
La palabra que se utiliza ahí para salvar, salvado, tu fe te ha salvado, es la palabra sozo, que se utiliza en todo el Nuevo Testamento cuando habla de la salvación del alma, no solo en los evangelios, sino en las epístolas, en los hechos, es la palabra que se utiliza para salvación. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, y todos esos pasajes, sozo, salvación del alma. Y la palabra que se utiliza para sanidad es esta palabra, no sé cómo se pronunciará en griego, juguéis, sanidad. Un ejemplo claro de esto es el siguiente texto, donde están las dos palabras. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana. Ahí se ven las dos cosas. Tu fe te ha hecho salva, sozo, ve en paz y queda sana. O sea, las dos cosas. La mujer tenía las dos cosas: sanidad y salvación. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. No de la ley, no de las obras, sino la fe. Y la fe es creer. Creer. No es acumular méritos, sino creer. En concordancia con el pasaje clásico, básico que vimos acerca del padre de la fe, Abraham, cuando dice la Escritura: y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, fue declarado justo por haberle creído a Dios. Tú eres declarado justo, ya no pecador, por haberle creído a Dios. Bajo la ley esto no puede ser así. No puede ser declarado justo a menos que cumplas todos los mandamientos, pero todos, como vimos pasajes fuertes y terminantes en el tema pasado, todos. Ahora, entonces nos preguntamos, pero ¿y la gente que hace obras es porque cree? No puede ser que esa gente, siendo tan sincera, haciendo obras, aunque no cree que la salvación es por fe, sino que ellos creen que la salvación es por obra, pero son sinceros. Si hacen obras es porque creen, ¿va? Alguien que da limosna es porque le cree a Dios, entonces es salvo. Bueno, aquí es donde nos llevamos una gran sorpresa, hermano, porque hay el mensaje de Jesús: la gente religiosa se condena, se va al infierno. Sí, no les dijo a los sacerdotes religiosos, a la nata y crema de la sociedad religiosa judía: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Pero ellos decían: no, pero nosotros ayunamos, nosotros damos limosna, nosotros hacemos esto, lo otro. ¿Cómo va a ser posible? No, les digo: sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Cómo es esto? Si ellos hacen obras, se reúnen todos los sábados a leer la Escritura, ayunan, se esfuerzan por seguir la ley, la Torá, no eran salvos. Llega un gran teólogo llamado Nicodemo a visitar a Jesús en Juan capítulo 3 y le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios. Jesús, sin andar con rodeo, directamente le dice: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y era un religioso. En otras palabras, le está dando a entender que no era salvo, no tenía vida eterna. Qué duro, hermano, qué duro. Les digo, pues a mí me rompe el corazón saber que gente que ha creído en la salvación por obra y se ha esforzado, no la han alcanzado. Y lo mismo dice en el Nuevo Testamento: los judíos que iban tras las obras de la ley no las alcanzaron, dice. Y los gentiles que ni iban tras una ley, ellos han alcanzado la salvación. Los grandes pecadores son los que han alcanzado la salvación. Qué drama, hermano, este. ¿Saben por qué? El que hace obras
pensando que esas obras le pueden salvar. O sea, porque hay que hacer buenas obras. Nosotros debemos hacer buenas obras. Pero la motivación es diferente. Porque amamos al Señor, porque le obedecemos. Pero hemos descartado que la salvación sea por obras y que eso nos salve. Porque el que se enfoca en la salvación por obras es este. ¿Tiene fe en qué? En sí mismo, no en Dios. No, pero ellos hablan de Dios. Sí, es una manera de decir que creen en Dios y creen que Dios existe, pero no le creen a Dios. Creen más en sí mismo, porque si Dios les dice, si me crees, serás salvo. Ellos dicen, no creo que sea tan así. No le estás creyendo a Dios. Porque yo creo que no solo es por fe, sino que algo hay que hacer. ¿Qué pasa? No le estás creyendo a Dios. Le estás creyendo a las obras. Y al creerle a las obras, estás creyendo en ti mismo, en tu capacidad para realizar esas obras y ganarte la salvación. No le estás creyendo a Dios. Miren, esto de creerle a Dios es como, se cuenta una historia de una pareja de ancianos que tenían dinero, pero ellos conocieron a Jesús, se convirtieron y conocieron la gracia de Dios. Y entonces hicieron un anuncio que las personas que les estaban debiendo ahí en su empresa, que tenían deudas con la empresa, llegaran y que se les iban a cancelar esas deudas. Llegaran tal día de las 8 a las 12 de la mañana. ¿Saben cuántos llegaron? Nadie. Pero algunos allá cerca de las 12 estaban por ahí viendo a ver si alguien entraba por la puerta. Y vieron una pareja de ancianos que iba para adentro. Y llegaron y les dijeron, mire, vimos este anuncio de que si veníamos hoy nos iban a pagar la deuda. Sí, efectivamente. Son los únicos ustedes los que han entrado, los únicos que han creído. Aquí está, pagado. Salían. La gente que estaba afuera, cuando los vieron salir, y miren, ¿qué pasó? Y era cierto. Sí, les dijo, miren, aquí están todas las deudas canceladas. Cuando ellos se animaron a ir, ya se había cerrado la puerta. Terminó el plazo. Y no creyeron. Se condenaron porque no creyeron. Porque es demasiado bueno, pues, para ser cierto. ¿Sabe lo que significa evangelio? Buenas noticias. Son demasiado buenas estas noticias que no creen. ¿Y qué pasa? Lastimosamente se condenan. Porque siguen aferrados al concepto de la salvación por obras. Tu fe te ha salvado. Entonces no le creen a Dios, creen más en sí mismos, en sus obras. Si yo puedo, si yo hago, entonces yo creo que voy a ser salvo. Pero si no hago nada, no creo que voy a ser salvo. Pero si Dios dice que sí, podés ser salvo solo por creerle, no, pero no puede ser. No, siempre anteponen las obras como la causa. Es el gran problema, porque eso es fe en sí mismo, mientras que en nuestro caso es fe en Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que le creas porque Él lo dice, no porque tú lo puedas hacer. Él es capaz de hacerlo. Y esto es un ejemplo tan claro. Algunos mal utilizan el pasaje del joven rico. Cuando llega a Jesús y le dice, maestro, ¿haciendo qué cosas tendré la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos sabes. Y le responde el joven, todos los he guardado desde mi juventud. Entonces, cuando van leyendo este pasaje, ellos dicen, ya ven, la salvación por obras, porque Jesús le acaba de decir que si guarda los mandamientos va a tener vida eterna. No se queden ahí, sigan leyendo lo que sucede. Entonces, todos los he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo, una cosa te falta: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven entristecido se fue, porque tenía mucho dinero, no podía hacer eso. Jesús dijo, qué difícil que los ricos entren al reino de los cielos. Y los discípulos le dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo?
O sea, la respuesta que le acabas de dar a este hombre es tan tajante que entonces nadie puede ser salvo. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Como el muchacho era muy enfocado a salvación por obras, maestro bueno, ¿qué hago? Y Jesús se lo llevó por ese lado para después ponerlo entre la espada y la pared. En otras palabras, aún aquella gente que es muy moral y muy buena, entre comillas, muy santos, siempre van a tener pecado. Siempre va a haber una área en la vida de ellos que no llenan las expectativas. Ahí Jesús le mostró a ese hombre cuál era su debilidad y su pecado. Que a pesar de ser muy moral, porque él habló de que él había respetado a sus papás, que lo había amado a prójimo y todo eso, todos los he guardado, dijo. Pero Jesús le mostró que él confiaba más en el dinero que en Dios, y que él tenía debilidad por el dinero. O sea, por más moral y bueno que sea alguien, siempre tiene un pecado que lo descalifica de la vida eterna. No puede ser salvo. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? O sea, porque a cada uno de nosotros nos va a encontrar algo que no estamos guardando como debe ser. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Qué les respondió Jesús? Lo que es imposible para los hombres. ¿A qué se refería? Salvarse. Lo que es imposible para los hombres, o sea, los hombres no se pueden salvar, es posible para Dios. Lo que le dijo es: para los hombres es imposible salvarse, pero cuando alguien se salva es porque Dios lo salva, porque alguien le cree a Dios y deja de creer en sí mismo, en sus mismas obras. Por esa razón van a venir algunas cosas que son ya la conclusión de esto. Bueno, primero, ustedes pueden ver algo: salvación instantánea. ¿Cómo les dice Jesús? Tu fe te ha salvado. O sea, ya eran salvos. Aquella mujer dice que tu fe te ha hecho salva, ve y se sana. Las dos cosas. Pero lo está diciendo en un tiempo terminado, pasado. Fíjense bien, no dice tu fe te puede salvar o tu fe te salvará un día. No, tu fe te ha salvado. Ahí está esa frase repetida continuamente: tu fe te ha salvado, ya eres salvo. Ya salvo, ya no hay más que hacer. ¿Qué significa esto? Salvación por gracia. Porque si la salvación fuera por obras, Jesús no podría declarar salvo a alguien, porque no se sabe si esta persona va a responder al final. Y ustedes pueden platicar con cualquier persona que confía en las obras para salvarse. Nunca tienen seguridad de salvación, jamás. No pueden saberlo, porque es parte de ese sistema. Sistema de obra es: nunca vas a poder saber si eres salvo. Eso se sabrá al final, cuando Dios decida que hiciste más buenas obras que malas. Así lo ven. Pero ¿por qué Jesús les decía tu fe te ha salvado ya? Porque no es por obras. La salvación es instantánea. No sucede eso de que alguien ya va casi salvado. Ya llevo como el 50% de salvación. Ya llevo el 99% casi de salvación. ¿Existe eso? Es contradictorio eso. La verdad es: o eres salvo, y si eres salvo eras completamente salvo, o estás condenado. Porque si te salvaste, no existe aquello de que se te quedó afuera un pie del cielo. No lograste salvar el zapato. Casi. No, es que si te salvaste completito, hermano. ¿Eres salvo o no eres salvo?
No, pero yo casi me salvaba, pero me vine al infierno, pero fíjense que un brazo me quedó ahí en el cielo, porque casi lo alcancé. Si eres salvo, eres salvo. Por eso les dijo, tu fe te ha salvado. Por eso 1 Juan 5 dice, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna, que sepan, que no estén dudando o que no estén como calculando, tal vez me salvo. No, dice para que sepan. Mucha gente dice, no, nadie puede saber que es salvo. ¿No se han topado ustedes con personas así? No, es que nadie lo puede saber. ¿Cómo no? Sí se puede saber. Allí dice, el apóstol Juan, les escribo esto para que sepan que tienen vida eterna. Y lo que está diciendo el apóstol simplemente está en perfecta concordancia con las palabras de Jesús. Tu fe te ha salvado. Él mismo se los decía, les daba la seguridad de la salvación. Ya eres salvo. Y si la salvación se perdiera, por si acaso, tampoco Jesús podría decirles, ya eres salvo, porque tampoco se sabe. No podría decir, bueno, eres salvo ahorita, pero quién sabe después. No, entonces mejor no le diga que es salvo, porque eso de que quién sabe después, te podés condenar, porque ahorita sí, si te morís ahorita te salvás, pero si no cumplís la otra semana te vas al infierno. Entonces no le diga que es salvo, porque no es salvo todavía. Tiene que llegar hasta el final siendo salvo para salvarse. No, tu fe te ha salvado, ya. Algunos juzgan mal y dicen, no, pero entonces si alguien es salvo va a ir a pecar. Vamos a explicarlo después. Pero cuando alguien es salvo, esa gracia de Dios le cambia el corazón y le cambia su vida. La fe verdadera hace que tú sigas a Jesús, que lo amas, que lo obedeces. Entonces andas en sus caminos. La fe te salvó y te transformó al mismo tiempo. Si la fe no te transformó, es que no era una fe verdadera. No era la fe que le cree a Dios. Era una emoción o cualquier otra cosa, pero no era esa fe. Esa fe le cambia la vida a las personas. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón? De cierto te digo que hoy estarás conmigo. Wow, salvación instantánea. No es que tal vez después o primero vas a ir al purgatorio, porque fíjate cómo estás muriendo. Has hecho cosas terribles, pero estás condenado a muerte, pena de muerte. Según la ley, el hombre está muerto, porque la ley no tiene misericordia, pero según Dios lo salvó, porque Dios sí tiene misericordia. Creer en salvación por obras es creer en la ley más que en Dios. Pero en esa ley que crees no hay ningún mandamiento que te hable de la misericordia. Todo está bajo condición. Si haces cosas buenas, recompensa, y si malas, te cortan la cabeza. Ahí va, muerte. No hay nada que refiera a misericordia en la ley. Lo único es, la misericordia te la muestra el cordero que muere todos los días, el sacrificio. Y ese cordero, ¿quién es? Es Jesús. Él sí tiene misericordia para salvar. La ley no perdona, hermano. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Terminamos con esto. ¿No le llama la atención a ustedes algo ahí en los evangelios? Que yo recuerde, tal vez me equivoque, pero que yo recuerde ahorita, de todos esos encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas en los evangelios, no hay ni un religioso que se pueda decir se convirtió. Ni uno. Corríjame, tal vez se me olvida alguien. Podemos ver un acercamiento en Nicodemo, pero no es claro que él se convirtió ahí. Él creía, estaba creyendo que Jesús, dice, era un maestro y que venía de Dios, así. Pero Jesús le dijo directamente, te es necesario nacer de nuevo, que nadie, si no nace de nuevo, puede ver el reino de Dios. O sea, directo a él, no eres salvo, no tienes vida eterna. Pero hay una gran cantidad de pecadores convirtiéndose a Jesús en los evangelios.
prostitutas, publicanos, de todo pecador, y religiosos no les llama la atención. Y si la salvación fuera por la ley, por la Torá, ¿no serían los religiosos los que se estuvieran salvando ahí en los evangelios? Porque algunos hacen una mezcla, creen que Jesús vino a enfatizar la ley, precisamente por ese versículo, Mateo 5:17. Pero bajo la ley, toda esa cantidad de pecadores no se hubieran salvado, porque en realidad el pecador ante la ley se siente hundido, ya irremisiblemente condenado. O sea, la ley está tan alta y él tan bajo que no puede. El pecador, pero el religioso siente, engañado también, engañado por su propia mente, que sí está cerca, porque él sí está cumpliendo y ya lleva varios años acumulados sirviéndole a Dios. Entonces algo me tiene que dar. Pero no se salvaban los religiosos, saduceos, escribas, nada, no se salvaban. E inclusive Jesús les dijo: los publicanos y las prostitutas van adelante de ustedes al reino de los cielos. Así les dijo. ¿Qué implica eso? Salvación por gracia, hermanos, por bondad inmerecida, por misericordia, no por obras. Y sabe, pues ya que está la ley es buena, pero el problema es que el hombre es muy pecaminoso y muy arrogante. Y la ley lo que hace es que le despierta al hombre la arrogancia. Por eso no puede salvarse por obras. Por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué hace Dios? Y aquí vamos a ver un ejemplo. Por medio de la ley, Dios destruye al hombre. Le destruye su autosuficiencia, su justicia propia. Lo que él cree ser, Dios lo derriba. Porque cuando el hombre es honesto y se mide ante la ley, sale totalmente derrotado. O ese es el propósito. Pero claro, el hombre es astuto y se hace argumentos y mira la ley no como lo que es, sino como él la quiere ver. Porque el propósito de Dios es bajarle el ego al hombre, decirle: mira lo pecador que eres, lo condenado que eres. Pero él le da la vuelta y entonces él dice: no, yo por la ley me voy a salvar, yo puedo, y miren lo que estoy haciendo. Y entonces creen que ese tipo de obediencia que él tiene es perfecta, autoengañado, por eso. Pero el pecador es más honesto que el religioso, porque el pecador más fácilmente reconoce lo perdido que está. Dice: no, si yo estoy perdido, no, si yo al infierno voy, yo no merezco. Eso es estar un poco más cerca de la salvación. Solo le falta: entréguese a Cristo, crea en Jesucristo y será salvo. Solo eso le falta, pero ya está cerca. Pero el religioso, llevarlo a ese punto, difícil. Porque el religioso es arrogante, y Jesús tanto que le tiró a los religiosos: generación de víboras, sepulcros blanqueados. O sea, con quien tuvo conflicto es con los que guardaban la Torá, la ley y las tradiciones, no con los publicanos y pecadores. Eso es muy, muy evidente y muy claro en cuanto a esto de la salvación por fe o por la ley. Miren este caso que nos pone Jesús en Lucas 18, 9 al 14. Fíjense bien, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, un religioso, un sacerdote, confiaban en sí mismos. Yo les dije anteriormente que el que se salva por obra, o que cree que se va a salvar por obra, en realidad no confía en Dios, sino que confía en sí mismo. Es una fe en sí mismo. Entonces dice: confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Fariseo. O sea, toda su vida dedicada a guardar la Torá, la ley. Y el otro era publicano. O sea, tienen mal testimonio en la sociedad judía. Pecador,
corrupto. El fariseo, puesto en pie, oraba ¿cómo? Consigo mismo. Qué engañado, ¿eh? Y él creía que le oraba a Dios. Los religiosos oran. ¿Quién iba a decir? Que Dios que conoce los corazones, dice, ¿cómo oran ellos? Consigo mismos oran. Los que se salvan por obras, oran consigo mismos. Oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que estaba ahí, pecador. Miren lo que hago: ayuno 2 veces a la semana. ¿Quién hace eso? Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Quién me va a ganar a mí? Mas el publicano, estando lejos, miren, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, y el otro de pie oraba, y este no quería alzar los ojos al cielo, se sentía tan avergonzado, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mi pecador. Se acordaba del Antiguo Testamento, bien tenía en cuenta el propiciatorio en el arca. Se necesitaba sangre para hacer la propiciación, que es el acto de que Dios deje su ira y se vuelva misericordioso con el pecador a través de la sangre de un inocente. Sé propicio a mi pecador. Os digo que o sea, el pecador, descendió a su casa como justificado, declarado justo, hermanos, declarado justo antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar.